bendiga, mis amados hermanos. En esta noche, una vez más, nos damos cita a esta hora para estudiar la palabra del Señor, continuar con el tema que estamos desarrollando estas noches anteriores, y tiene que ver con el estudio bíblico acerca de los tiempos del fin. Estamos en continuación del tema que dejamos en pause la semana anterior, y vamos a continuar en esta noche. Pero antes vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias por darnos la oportunidad en esta hora de una vez más, Señor, estudiar tu palabra. Yo te pido que nos bendigas de una manera especial, que estos minutos que hemos de estar meditando en tu palabra, tú nos des la sabiduría, de la capacidad, Señor, de comprender tu palabra, que podamos ser instruidos, que podamos ser enseñados, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona, Señor, que en esta hora se conectan también, Señor, a través de estos medios. Te pido que les bendigas de una manera especial y que también, Señor, tu palabra les edifique, Señor, y tu palabra trate con sus vidas. Enséñanos, Señor, enséñanos tu palabra en esta noche. Te damos gracias. Amén y amén. Amados, una vez más, bienvenidos todos a esta sintonía. Dios les bendiga. Y vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente la semana anterior. Vamos a hacer un breve resumen. Estamos hablando acerca de los tiempos del fin. Ese es el tema que estamos desarrollando, tiempos del fin. Y vamos a mirar, esto ya lo vimos, aquí está la serie de los sucesos, ¿verdad? Primero, arrancamos mirando que los sucesos de la semana 70 de Daniel comienzan con el arrebatamiento de la iglesia. Luego viene el surgimiento del anticristo, que es el primer sello que se comienza a desatar. Luego encontramos que se desatan los 7 sellos, siendo el primero el anticristo. Lo que viene a continuación es que se tocan las 7 trompetas del capítulo 8 de Apocalipsis. Y luego viene entonces que se derraman las 7 copas, ¿cierto? Las 7 copas. Dijimos entonces que lo que viene a continuación, ahí vamos en esa parte es que vamos aquí en el final de las 7 copas, así que vamos a avanzar hasta allá. Ese final, la última copa prácticamente marca el final, o los momentos finales ya de la semana 70 de Daniel. Están las trompetas, las copas, y dijimos que la séptima copa prácticamente marca el final de los 7 años del gobierno del anticristo. Prácticamente marca lo que tiene que ver con el final de la semana 70 de Daniel, del estudio que hicimos ya de las 70 semanas que están determinadas sobre Jerusalén. La semana 70, esto es lo que está pasando. Aquí estamos viendo los eventos que tienen que ver en la tierra, ¿verdad? Hay otros eventos que están aconteciendo en el cielo. Algunos detalles los vimos acá, pero hay unos eventos que no hemos tocado, que suceden en la misma semana 70 de Daniel, pero en el cielo. Entonces eso lo vamos a mirar después. Pero por el momento pues queremos ubicarnos todavía estamos en la tierra. ¿Qué está pasando? Entonces ya vimos que la séptima copa pues trae una voz que anuncia los tiempos del fin, relámpagos y truenos, temblores y terremotos. Jerusalén queda dividida en 3 partes por el terremoto tan terrible cual nunca ha habido. Ese será el más grande. Las principales ciudades de las naciones caen, se acaban las islas, los montes son sacudidos, cae granizo, casi de 40 kilos de peso cada bola, y los hombres blasfeman a Dios. Eso fue lo que vimos. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Muy bien, nos dice entonces el capítulo 16 de Daniel, nos dice el capítulo 16, a partir del versículo 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama
Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor, y la tierra un terremoto tan grande cual no ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces ahí es donde estamos ubicados. Estamos a punto de terminar la semana 70 de Daniel. Pero es interesante porque aquí aparece algo en el versículo 19, donde dice la escritura que caen las ciudades, dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, dice que en medio de este juicio final que se está desarrollando ya sobre toda la tierra, dice que sucedió algo, y es que delante de Dios vino en memoria Babilonia, ¿cierto? La gran Babilonia. Muy bien. Entramos al capítulo 17. Y resulta que el capítulo 17 comienza con un título allí de condenación de la gran ramera, ¿cierto? Y ahí aparece la gran Babilonia, ese misterio babilónico, ¿verdad? Y el capítulo 18 habla precisamente de la caída de esta gran Babilonia. Muy bien, entonces vamos a mirar, antes de entrar a la parte que nos corresponde ahorita, vamos a mirar de qué se trata esa gran ramera o de vino a la memoria Babilonia. Se va a decretar un juicio sobre Babilonia, se va a decretar un juicio sobre la gran ramera. ¿Qué es eso? Vamos al texto. Capítulo 17 de Apocalipsis. Quiero que usted, a medida que vayamos leyendo, aunque yo lo explicara un poquito, no vamos a profundizar mucho, pero quiero que usted vaya poniendo sus 5 sentidos. Resulta que aquí se va a ejecutar un juicio. Acá se va a ejecutar un juicio. O sea, llegó la hora de juzgar un sistema político religioso, ¿ya? Recuerde que para el momento del anticristo hay un líder religioso. Le voy a poner este ejemplo para que usted lo comprenda. Escúcheme bien. Cuando el Mesías fue a venir, recuerde que se profetizó que primero vendría el mensajero abriendo el camino y preparando al pueblo, ¿cierto? Para cuando llegase el Mesías, que sería Jesucristo. Ok, perfecto. Resulta que viene el anticristo, adelante va un mensajero, que la Biblia aquí en Apocalipsis lo llama el falso profeta. Ese falso profeta es un líder religioso, en este caso político religioso. Es un líder religioso que a través de la religión se va a encargar de unificar la fe, por decirlo de esta manera, reunir a todas las religiones en una sola, con el propósito de tener la mente de todas las personas enfocadas en un solo punto, y de esta manera poder entregarle la autoridad al anticristo, que es la segunda bestia. Entonces está el falso profeta y está el anticristo. Entonces uniendo todas las religiones de esa manera le da un poder para entregarle al anticristo en el momento que surja. Ese sistema de ecumenismo, de mezcla de todas las religiones, ese sistema de fe que aquí pareciera nuevo, pero realmente no es nuevo, porque es un sistema que viene desde tiempos atrás. Además de eso, pues tiene sus bases, sus raíces en Babilonia. Y recuerde que Babilonia fue el imperio que comenzó Nimrod allí en Génesis, ¿se acuerdan? Que se comenzó con la torre de Babel, y entonces vino la confusión de las lenguas, y eso pues bien. Babilonia significa precisamente eso, confusión, ¿cierto? Y lo que ellos buscaban era unirse todos. Dios les dijo: llenen la tierra. Ellos dijeron: no, nos vamos a unificar todos juntos. Entonces, de ese sistema babilónico, allí hubo idolatría, paganismo, desórdenes sexuales en los rituales a los dioses paganos, sacrificios de humanos, derramamiento de sangre humana, se entregaban a los hijos para ser quemados. Entonces, una cantidad de bestialidades
se cometieron allí en Babilonia, diferentes credos, prácticas, bueno, todo lo que tiene que ver con una corrupción religiosa. Bueno, esas prácticas luego aparecen absorbidas con otros nombres, pero absorbidas por un sistema religioso que nace por ahí en el año 313 aproximadamente, en Roma. Entonces, ahora quiero que usted me entienda, ya ubicándose allí, llegó el momento en que se va a juzgar todo ese desorden religioso, todo ese ecumenismo, todas esas prácticas antibíblicas, los juicios que esa bestia ejecutó sobre santos. Ya lo leímos en otra parte donde dice precisamente que se juzgará la sangre de los santos, de los mártires. Entonces, teniendo usted en mente, vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 17, condenación de la gran ramera. ¿Qué es lo que van a condenar? ¿A quién le van a aplicar un juicio? O sea, ¿a quién le llegó la hora de ser juzgado? Muy bien, vamos a mirarlo. Apocalipsis 17, verso 1, tome su Biblia. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá. Esto es a Juan. Dice: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Comienza llamándola la gran ramera. ¿Por qué la llama ramera? Aquí lo describe. Dice que aquí está utilizando la imagen, por decirlo de esta manera, de una mujer. Y dice que es, venga que llegó la hora de juzgar a la gran ramera. ¿Por qué la llama ramera? Aquí dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso quiere decir que entonces se vendía al mejor postor. Es decir, que no era un sistema religioso que no estaba basado en los principios bíblicos y bajo la autoridad de Dios, sino que sencillamente tenía sus propias ideas. Por eso se llama Babilonia. Babilonia significa confusión, una mezcla, una confusión de credos y prácticas, ¿verdad? Entonces dice acá que con la cual han fornicado los reyes de la tierra, es decir, se ha vendido el mejor postor. O sea, lo que le ha importado es intereses, le ha importado es posiciones, autoridad y gobierno, ya, tener poder. Bien, ahora vamos a mirar algunos rasgos de identidad para que entonces nosotros podamos ir comprendiendo, al menos ir discerniendo. Aunque ya pues le he explicado que esto se trata del sistema religioso de prácticamente del último momento, del último tiempo de la semana 70 de Daniel, que reúne a todos los credos, pero eso no es nuevo. O sea, eso no es nuevo de los 7 años de gobierno del anticristo. No. Es sencillamente el alcanzar a abarcar lo que ha venido abarcando, ha venido tratando de recoger, de recopilar en toda la historia de la humanidad, porque prácticamente estábamos hablando de la historia de la humanidad. Entonces vamos a ir mirando y vamos a ir aprendiendo un poco qué es lo que nos está diciendo acá. Recuerde que Apocalipsis usa símbolos, simbolismo. Aquí está simbolizando ese sistema, lo está simbolizando con una mujer ramera que va a ser juzgada, ¿ok? No es una mujer, es un sistema religioso. Muy bien, tenga eso en mente. Ahora, ¿quién es? ¿Cuál es la identidad? Vamos a tratar a través de los símbolos que están aquí, vamos a tratar de ir descifrando. Dice entonces, el versículo 1 dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué comienza a decirnos? Que está sentada sobre muchas aguas. Ese sistema religioso, el que se va a juzgar aquí, está sentado sobre muchas aguas. Esto quiere decir, las muchas aguas simbolizan multitudes de personas, ¿ok? Ya lo hemos visto en otros apartes aquí, que las muchas aguas, que sale de las muchas aguas, que se levanta de las aguas, está hablando que sale de la humanidad, de la gente. Aquí dice está sentada sobre muchas aguas. Eso nos está diciendo que está puesta sobre muchísima gente. Muchísima gente. Está diciendo que ese sistema está sobre muchísima gente, muchas naciones. Ok, sigamos. El versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Nos da otro rasgo de identidad. Ha fornicado con los reyes de la tierra. En otras palabras, está diciendo que tiene control
que tiene alianza, que tiene acceso a todos los gobiernos de la tierra. Eso es lo que está diciendo acá, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Todos los reyes, o sea, todos los que están en autoridad, tienen que ver con ella, con este sistema, con esta mujer ramera, con este sistema religioso. Vaya haciendo conjeturas. Entonces dice acá que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Está diciendo que tiene potestad, que tiene control, que tiene dominio, que tiene acceso a todos los reyes de la tierra. Es decir, que todos los reyes de la tierra se anexan, se rinden, se postran, ¿verdad? Veneran ese sistema religioso, ese credo. Bien, sigamos. Dice, y me llevó en el espíritu, verso 3, al desierto y vi a una mujer, escuche, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Oh, eso es interesante. Dice que esta mujer, porque aquí simboliza el sistema religioso como una mujer, estaba vestida de púrpura. Ah, bueno, dice, versículo 3, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerde que ya hemos hablado de esa bestia, y dijimos que esa bestia simboliza el imperio romano renacido, es decir, la gran potencia, la unión de 10 naciones, de donde el anticristo, el cuerno pequeño, gobernará en ese tiempo de gran tribulación, los 7 años o la semana 70 de Daniel. Muy bien. Entonces está diciendo que esta mujer estaba sentada sobre esa bestia. Está diciendo entonces que ese sistema religioso que le entrega la autoridad al anticristo para que gobierne esa bestia, que es, pudiéramos decir, la Comunidad Europea, el Imperio Romano renacido, esa bestia sigue teniendo posición y dominio. Dice que cabalga sobre ese imperio, o sea, es la jefa, la que va mandando. Y yo ya les he explicado que el Imperio Romano terminó políticamente, pero continuó gobernando sobre todo el mundo a través de la religión. Eso ya se los expliqué, que el Imperio Romano terminó su poder político, pero continuó reinando a través de la religión. Por eso existe la religión romana, por eso es romana. Y gobierna, todavía gobierna. Los reyes de la tierra se rinden, se acercan, se postran, veneran, ¿verdad? Tienen acceso. Muy bien. Sigamos leyendo lo que dice Apocalipsis. Dice que esta mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Escuche eso. ¿Cómo estaba llena de nombres? De blasfemia. Llena de... O sea, había muchísimos nombres de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Blasfemar tiene que ver con atribuir a Dios cosas que no son de Dios, son del diablo, ¿ya? Hablar en contra de lo que Dios hace. Entonces, hablar en contra de eso, por decirlo de esta manera, o sea, ir en contra de los principios de Dios. Pero dice que estos nombres eran blasfemos, y habían muchos. Básicamente usted busca en el diccionario blasfemia. El diccionario dice que blasfemia es atribuirle a Dios cosas que no son de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús estuvo haciendo milagros, dice que la gente blasfemó contra Dios. ¿Y por qué blasfemó contra Dios? Porque cuando vieron a Jesús haciendo milagros, le dijeron, este hace milagros y echa fuera demonios es por el espíritu de Belcebú, o sea, por el espíritu del diablo, por decirlo de esta manera. Así que estaban atribuyendo que el poder de Jesús y los milagros de Jesús eran hechos por Belcebú, que significa príncipe de las moscas. Eso significa Belcebú. Bueno, un demonio o el diablo directamente. Entonces le decían que él echaba fuera demonios y que él sanaba enfermo y todo era por el poder del diablo. Pero usted que conoce la escritura pues sabe que no era el poder del diablo, sabe que era el poder de Dios obrando a través del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Muy bien. Eso era blasfemia. Era atribuirle a Dios algo que no era. Ahora, escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Cómo estaba la mujer? Estaba vestida, dice, estaba sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia.
llenas de nombres de blasfemia. Quiere decir que había muchos nombres que no eran de Dios, pero que se le atribuían cosas como de Dios. Ya me estoy haciendo entender. Nombres que no tenían nada que ver con Dios, pero se le atribuían poderes y milagros y cosas como que eran de Dios. Pues yo pongo un ejemplo, pongamos de ejemplo de nombres. Dice que eran nombres blasfemos. Por ejemplo, ¿cuántos santos existen? Santos de los que a los que los veneran. No sé, la verdad no sé, miles. Por ahí hay un estudio que existen aproximadamente 11.000 vírgenes. La virgen de no sé qué, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más. Que son milagrosas. Canonizan personas que murieron y entonces les atribuyen que hacen milagros y los canonizan y los ponen allí y entonces los elevan a la condición de santo y entonces dan permiso de que se pueden venerar y que se les puede pedir. Escúcheme, ¿cuántos nombres hay inventados? Incluso usted coja un calendario y comience a buscar el día de Santa no sé qué, Santo no sé qué más, del San no sé qué más, del Santa no. Una cantidad de santos y todos milagrosos y cada uno en su especie. Uno es para esto, otro es para esto, otro es para otro. Cantidad de nombres que los elevaron al nivel de Dios, que blasfeman contra Dios, dándole honor a ellos que no existen. Aquí está diciendo que una característica de esa gran ramera que va a ser condenada es que estaba llena de nombres de blasfemias. Pero sigamos porque como le digo no voy a profundizar en esto. Versículo 4. La mujer estaba vestida de... escuche y use la imaginación. ¿Qué conoce usted que tenga que ver con un sistema religioso que tenga estas características? Escúcheme. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ¿cierto? Púrpura es un color como morado y escarlata es un color como rojizo, rojo. Busque, usted que tiene acceso al internet, ahora que terminemos, busque por internet qué movimiento religioso del mundo utiliza los colores púrpura y escarlata. Ahí el mismo internet le va a botar la respuesta. Pero sigamos. Estaba vestido de púrpura y escarlata. ¿Qué otra característica? Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese versículo 4 yo creo que no necesita interpretarse. Usted si está enfocado en lo que estamos leyendo, su mente ya le dijo de qué estamos hablando. De un sistema religioso que se viste de púrpura y escarlata, se adorna de oro y de piedras preciosas, o sea, tienen gran riqueza, y tiene en la mano un cáliz de oro, lleno, pero lleno de qué, aquí dice que estaba lleno, de abominaciones, o sea, cosas horribles, y de la inmundicia de su fornicación. Esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. Muy bien. Sigamos. Dice el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, o sea, la madre de todas esas religiones y de las abominaciones de la tierra. Dice que en su frente tiene un nombre escrito. Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, la suma, la madre de todas las religiones, de todas las rameras, de todas las religiones que tienen que ver con cultos falsos, alejados de la palabra de Dios y que enredan a la gente a creer todo menos a lo que dice la Biblia. Es decir, a quitar la fe de Cristo para ponerla en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa. Bien, ahora, esto es interesante, amados hermanos. Usted puede buscar por internet ahora más tarde y revisar y mirar. A mí me gusta que ustedes miren si lo que les estoy enseñando realmente esto es real o no es real. Esto es interesante. Dentro de lo que hemos estudiado, hemos estado hablando acerca de
de la marca de la bestia o del número de su nombre, y el número es 666, o sea, tiene que ver con el 666. Explicábamos un poquito eso, aunque hay muchas conjeturas sobre ese tema. Decíamos que la marca pues puede ser un microchip, un tatuaje, pero decía que aquí hay sabiduría, dice el pasaje, que hay sabiduría, el nombre de la bestia, el número o cuenta el número de su nombre. Muy bien. ¿Sabía usted que hay un personaje religioso que se coloca una gorra grandota, 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 y aquí en su frente dice, ¿cómo es que dice? Phyllis Day, algo así. No recuerdo exactamente cómo es lo que trae aquí escrito, pero bueno, trae Vicarious Phyllis Day. Vicarious Phyllis Day. Resulta que colocando todas las letras de Vicarious Phyllis Day, colocando ese nombre que está puesto aquí en la mitra, nombre que dice acá Vicarious Phyllis Day, vicario de Dios, vicario de Cristo, vicario Phyllis Day. Resulta que ese nombre, usted puede buscarlo por internet, ese nombre, dándole el equivalente numérico a cada letra, Vicarious, cada letra tiene un valor, ¿verdad? Dándole el valor, ese nombre está en latín, dándole el valor a cada una de esas letras, resulta que la suma numérica de todas esas letras es como resultado 666. ¿Ok? 666. Eso dice acá en la mitra. Vicarious Phyllis Day, que suma, su valor numérico es 666. No sé, puede ser una coincidencia o puede ser que tiene algo que ver. Bien, igual nos vamos a detener ahí. Pero dice que tiene en su frente un nombre escrito y es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que reúne todo lo que tiene que ver con esos credos que son falsos. Sigamos. Versículo 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿De qué estaba ebria? De la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Busque por internet cuántos seguidores de Jesús, cuántos cristianos han sido muertos, ¿verdad? En tiempos como por ejemplo la Santa Inquisición. ¿Ya? La Santa Inquisición consistía en hacer devoto, o sea, imponer la religión romana, sí o sí. Entonces hubo cantidad de muertes. De hecho, busque por internet, como le digo, estudie, busque máquinas inventadas para torturar en la Santa Inquisición. Y usted se va a dar cuenta de qué ingenio para inventarse unas máquinas de tortura terribles, no solamente para ejecutar y matar a aquellos que no se querían dejar entrar en ese sistema, sino torturar, o sea, pareciera que se disfrutase el dolor, ¿verdad? Entonces dice acá que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos, es decir, que no solamente sus manos estaban manchadas de sangre, sino que se habían dado a la tarea de perseguir brutalmente, ¿ok? Busque la Santa Inquisición a ver cuántos creyentes, cuántos cristianos murieron, fueron torturados y murieron, y así por muchos años, ¿verdad? Dice el texto, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, o sea, cuando vio, se asombró. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Escuche, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto, le está diciendo el ángel, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, etcétera, etcétera. Entonces mire lo que está describiendo. Esto para que tenga sabiduría, dice el pasaje, verso 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la
mujer. Qué interesante. Se dice que entonces esta mujer está puesta, ¿verdad? Está puesta, dice, está en las 7 cabezas, dice allí, las 7 cabezas significan los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuál es la ciudad que aparece en la historia geográficamente asentada sobre 7 montes? Esto es interesante, porque precisamente la ciudad que está asentada sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Y es interesante porque Ciudad de Vaticano también tiene 7 montes, ¿ok? Roma es Ciudad de Vaticano, está asentada sobre 7 montes. Aquí está diciendo, está asentada sobre 7 montes. Sigamos. Esto es interesante, amados hermanos. Dice entonces, para ir mirando esta parte, dice, versículo 15, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, o sea que abarca todo. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, aquí está hablando de un sistema religioso, toda la mezcla de ese sistema religioso. Está diciendo acá que llega un momento en que será juzgado, ¿ok? Llega el momento en que será juzgado. Entonces, esto quería mostrarle, porque recuerde que las almas que están debajo del altar, en los pasajes que leímos tiempos atrás, las almas de los mártires en medio de la gran tribulación y todo, que estaban debajo del altar, le rogaban y le decían al Señor, ¿hasta cuándo no vengas la sangre nuestra y la de nuestros hermanos? Y el Señor le dice, espere que falta completar el número de mártires y entonces se juzgará. Pues aquí en el capítulo 17 y 18 llega el momento en que viene el juicio a ese sistema. Es interesante porque en medio de la situación habrá el juicio. Lo que Dios ha decretado sencillamente va a venir, va a caer sobre ese sistema de credo religioso. Recuerde que este sistema está simbolizando todo lo que ha acaparado, que tiene que ver con la fe, con el credo, con la religión, las diferentes prácticas, las diferentes cosas, todo eso es una sola mezcolanza, ya que en medio de los 7 años de la tribulación, pues surgirá el ecumenismo, cogerá la fuerza que tiene que coger, aunque ya se ven los vestigios, ya se ve hacia dónde va, pero surgirá lo que es la religión del anticristo, la religión del gobierno del anticristo, que convergerán allí todos los credos y todas las religiones. No importa usted quién adore, el caso es que venga y adoramos aquí juntos. Yo le pongo un nombre, usted póngale otro, pero aquí todos adoramos lo mismo. De eso se trata y son prácticas paganas y abominables. Muy bien, entonces quería explicarle lo que tiene que ver allí. Entonces ese es el juicio que vendrá. Pero ¿qué nos dice entonces en el capítulo 16? Estamos terminando la semana 70, la semana 70, ¿verdad? De Daniel. Y la semana termina entonces, viene el juicio a la gran ramera, pero termina también con lo que dice el versículo 16, que lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien, vamos entonces a explicar esto. Resulta que el anticristo envía unos personajes con espíritus de ranas, o sea, diplomáticos, buenos para hablar, hacen señales. Dice que se van por todos los moradores de la tierra, por todos los reyes, y los convencen de enviar sus tropas para hacer una guerra contra Israel. Recuerden que Israel lleva 3 años y medio siendo perseguido y ya están en el desierto, siendo sustentados por Dios en el desierto. Dice entonces que reunirá a todos los reyes de la tierra para que todas las naciones envíen sus tropas para hacer guerra contra Israel, erradicarlos de una vez por todas sobre la faz de la tierra. Muy bien,
Dice entonces que el anticristo los manda a reunir a todos y le dicen, vamos, están en el desierto, caigámosle, vamos, nos traigan todos los ejércitos y vamos a reunirnos. Y dice acá, los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se llama Armagedón. Es un valle, aquí usted lo puede ver. Aquí usted lo puede ver. Se alcanza a ver una gran planicie. También es conocido como el valle de Jezreel, ¿verdad? Aparece también como el valle de Jezreel. Así se llama. La palabra Armagedón deriva de una expresión hebrea que significa monte de Megido. Ar, de Armagedón, Ar significa monte y Megido significa cortar, separar o matar. Bueno, partir, básicamente es el término. Entonces, la palabra Armagedón significa, poniéndolo más claro, monte cortado. Eso es lo que significa Armagedón. Este se llama el Valle de Armagedón, el Valle de Megido o el Valle de Jezreel. Aquí está ubicado. Este es una gran planicie que hay allí en el Medio Oriente. Aquí tenemos un mapa donde podemos mirar. Aquí está el Valle de Jezreel. Toda esta es la ubicación. Este será el lugar en ese valle. Será el lugar, el Valle de Megido, el Valle de Jezreel, Megido. Será el lugar donde se reunirán todos los ejércitos de las naciones que van a venir al final de los 7 años de la semana 70, al final de los 7 años de la gran tribulación o de gobierno del anticristo, vendrán por su llamado, se reunirán para pelear contra Israel y erradicarlo, borrarlo de la faz de la tierra. Ese es su propósito. Por eso lo reúnen en ese lugar que se llama Armagedón. Muy bien. En Armagedón es famoso por grandes victorias que sucedieron en otra época. Por ejemplo, la victoria de Barak sobre los cananitas en Jueces capítulo 4, el verso 15, y nos narra eso. La victoria de Gedeón sobre los madianitas, ¿verdad? Eso está en el capítulo 7 de Jueces. Eso sucedió allí en ese lugar. Armagedón también fue el lugar de dos grandes tragedias: la muerte de Saúl y de sus hijos, en 1 de Samuel 31 está, y la muerte del rey Josías, en 2 de Reyes 23, 29, 2 de Crónicas 35, 22. Entonces, es un lugar bastante importante por esos sucesos que acontecieron allí. Entonces, Israel en el desierto. El anticristo manda diplomáticos por todo el mundo a recoger el sí de todos los gobiernos para enviar los ejércitos a pelear y a acabar. Mandan toda su artillería, su armamento, todo, para ir a acabar con Israel. ¿Qué sucede allí? Vámonos para el capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. A ver, escuchen. ¿Se acuerda que cuando se desata el primer sello, al inicio de la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación? Recuerda que cuando se desata el primer sello dice que aparece un caballo blanco con un jinete montado, y el jinete traía un arco, ¿cierto? Para la guerra. Y se le dio corona, autoridad, y salió venciendo y para vencer. Dijimos que ese personaje es el anticristo, fue el comienzo del anticristo. Estamos terminando la semana 70, termina con este evento, y mire lo que dice el verso 11. Aparece el cielo abierto, un caballo blanco, otra vez un caballo blanco, y el que lo montaba tenía nombre, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese jinete de ese caballo? ¿Quién es ese jinete de ese caballo? Bueno, si usted piensa que es Jesucristo, está en lo correcto. Es el momento en lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Ese es el momento de la segunda venida de Cristo. Vino una vez como cordero y fue a la cruz, ahora viene como rey y viene a juzgar. ¿Ok? Esta es la segunda venida de Cristo. Dice aquí entonces, lo comienza a describir. Juan describe lo que está viendo.
viene del cielo, a caballo, en un caballo blanco que simboliza la paz. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Mire que esto es interesante. A este jinete no se dice que se le dio una corona, o que se le dio una diadema, o que se le dio, o sea, que se le dio, sino que él dice que había, o sea, él las tenía, eran de él, o sea, es autoridad. No le dieron por un tiempo autoridad, él es autoridad. Entonces dice que había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es, ¿cuál es su nombre? El Verbo de Dios. ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 1, verso 1? Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el que viene acá? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales que están vestidos de lino fino, blanco y limpio? La iglesia. La iglesia. La iglesia en el cielo está vestida de túnicas de lino limpio, blanco y fino. Muy bien. Le seguían en caballo blanco, o sea, venimos con él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Cuál es la espada aguda? La palabra. La palabra. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, viene a ejecutar un juicio. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no cabe duda que este jinete es Jesucristo. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces aquí nos cuenta que Juan nos dice que él vio lo que estaba pasando, quién venía del cielo, con quién venía, y miró a la tierra y vio que estaba el anticristo con el falso profeta, y estaban allí con los ejércitos reunidos para hacer guerra contra Israel. Pero cuando ven venir a Jesús, dicen: olvídense de Israel, me interesa este personaje, es contra este. Y entonces van a hacer guerra, armas bélicas y todo, con sus cañones y sus cohetes y todo apuntando para hacer guerra contra Cristo. Es lo que va a pasar. Eso en la batalla de Armagedón. Entonces, vamos por partes. Resulta que Israel, en medio de los 7 años, o sea, en los 3 años y medio, ya tiene su templo, está haciendo sus sacrificios, todo. A los 3 años y medio de gobierno, el anticristo viene a colocar su estatua, su imagen, y entra al templo y viene a exigir ser adorado como Mesías, como Dios. Israel no lo va a hacer, entonces él les profana el templo y levanta guerra contra Israel. Entonces Israel tiene que salir huyendo, morirán muchos israelitas. Mateo 24 dice que habrá mortandad, que los que estén en su casa corran a la azotea, huyan a los montes, hay de las que estén en cinta. O sea, será un tiempo de gran angustia, lo que la profecía de Daniel habla de la angustia de Jacob. Entonces vendrá un tiempo tremendo de persecución sobre los judíos en ese momento. Se vendrá contra los judíos el anticristo con toda, romperá el pacto que hizo de paz y vendrá contra ellos con toda. Entonces ellos tendrán que correr y huir al desierto. Y vimos en unos apartes que Dios los va a sustentar allá por 3 años y medio, los sustentará en el desierto. Otra vez Israel al desierto, huyendo. Y el anticristo preparando naciones para venir contra ellos y acabarlos. Es ahí cuando estén reunidos, allá en el valle de Megido o de Armagedón, es allí donde entonces aparece Cristo en la segunda venida con la iglesia, con sus ejércitos celestiales, a hacer guerra contra el anticristo. Muy bien. Entonces, si usted me acompaña un momento a Zacarías complementa esto. Zacarías capítulo 14, espero que estemos aprendiendo y que estemos entendiendo.
Estamos hablando de los sucesos del fin, ubicándonos en la historia. Zacarías, antes del último libro que es Malaquías, del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Mire lo que dice la Escritura a partir del verso 1. Jerusalén y las naciones, es el título que tiene ahí. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después de esto saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Detengámonos ahí. ¿Quién va a reunir a las naciones, a los ejércitos de las naciones en el valle de Armagedón para hacer guerra contra Israel? El anticristo, ¿cierto? Manda a los diplomáticos para que se reúnan todos. ¿Pero qué nos está diciendo Zacarías? ¿Que quién los va a reunir? Dios. Mire qué interesante. El anticristo mandará a sus diplomáticos para poder contratar a todos los ejércitos de las naciones para arrasar de una vez por todas a Israel, y los manda a reunir en el valle de Armagedón. Qué interesante que él dice, uy, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Resulta que lo que está haciendo es la voluntad de Dios. Porque aquí lo está diciendo en Zacarías, que dice, yo reuniré a las naciones para combatir contra... Este es el mismo pasaje paralelo de lo que estamos estudiando. Quiere decir que el anticristo con todo y diablo está cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Por qué los propósitos de Dios? Porque acuérdense que creo que está en Mateo 25, si no estoy mal, allí habla acerca del juicio a las naciones. Habrá un momento en que Dios hará un juicio a las naciones. Y lo que se tiene en base a ese juicio a las naciones es precisamente su actitud frente a su pueblo Israel. Cómo se comportaron con Israel. Y ese será como el argumento más sólido y base para juzgar a las naciones. Por eso manda a reunir a todas las naciones con sus ejércitos allí, para que vayan. ¿Quiénes van a ir a ver, quiénes son los que van a ir a destruir a Israel? Manden sus ejércitos por favor al valle de Megiddo. A ver, anticristo, mande su gente y reúname la gente. Eso es lo que hace el anticristo, el mandado. ¿Ya? Hacer reunir todo y preparar todo en el valle de Armagedón para lo que Dios ya había dicho, que eso iba a suceder así. Entonces, en ese lugar, en el valle de Megiddo, el valle de Armagedón, con la segunda venida de Cristo, ahí se va a juzgar el juicio a las naciones, que lo cuenta también Mateo 25, habla acerca del juicio a las naciones. Es en ese momento y en ese contexto que se va a realizar. Muy bien. Esto está bueno, hermano. Vamos a ver qué pasa con esa pelea. Dice entonces, estamos en Apocalipsis. No se vaya a perder de Zacarías 14, porque es un pasaje paralelo a esto. Zacarías 14 y Apocalipsis 19. Dice entonces, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dejemos hasta ahí. Bueno, verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esto es de Jesús. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Muy bien. Aquí nos está contando que el ángel comenzó a gritar por el cielo y a decirle a las aves: ¡Hey, aves! ¡Camine! Los invito a un lugar. Pájaros, aves de carroña, venga, los invito al valle de Armagedón para que coman carne de capitanes, de caballos, de generales, de reyes. Venga, es decir, en otras palabras, aquí nos está diciendo que en el valle de Armagedón va a haber una mortandad inimaginable. Va a haber una mortandad inimaginable. ¿Ok? Por eso le está diciendo acá. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo la lucha. Dice que con la espada de su boca Jesús vence, apresan a la bestia, al falso profeta, y los mandan al lago de fuego.
y las naciones son juzgadas y hay juicio de muerte, y las aves de carroña vienen a comer carne de capitanes, de generales, de reyes, etc. Vámonos a Zacarías 14. Zacarías 14. ¿Qué sucederá en ese lugar? Escuchen. Resulta que entonces los ejércitos están reunidos allí, van en guerra contra Israel. De repente Israel queda en el desierto, huyendo en el desierto, quedan emboscados frente al monte de los olivos. Frente al monte de los olivos. Llegan allí, ya no tienen a dónde huir y las naciones están ahí con sus ejércitos. Los tenemos, están listos, están encerrados, vamos a acabarlos. ¿Sabe qué va a suceder? En ese momento aparece en el cielo Jesucristo en su caballo blanco y con los ejércitos celestiales. ¿Y sabe qué va a hacer Jesús? Mire lo que nos cuenta Zacarías. Zacarías 14. Mire lo que nos cuenta. Verso 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Escuche. Y se afirmarán sus pies, los pies de Jehová, los pies de Jesús. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Dónde pondrá los pies? Sobre el monte de los olivos. ¿Para qué? Escuche la profecía. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él, todos los santos. ¿Ok? ¿Qué dice que va a suceder? Que cuando Israel está encerrado por los ejércitos y frente al monte de los olivos, de pronto aparece Cristo en la segunda venida, aparece y dice que descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se rajará, se partirá, siendo un gran valle por donde Israel huirá al lugar de los montes, dice, hacia el desierto, hacia el lugar de los montes, huirá por ahí, es decir, le abre puerta de escape. Israel huye y queda Jesús frente al anticristo, al falso profeta y a todas las naciones, los ejércitos de las naciones en el valle de Armagedón. Ahora, este es un dato interesante. Aquí dice que el monte será rajado en dos. ¿Cómo se llama el valle que está allí? El valle de Armagedón o de Meguido, que significa monte cortado. ¿Y qué va a pasar con el monte de los olivos? Se va a cortar en dos. ¿Sabe usted que hace unos años geólogos estuvieron investigando, mirando las fallas, las placas tectónicas y las fallas geográficas y esto, y se asombraron porque se encontraron con que fueron precisamente al monte de los olivos y se dieron cuenta que hay una falla geológica que pasa por el monte de los olivos, y para el día de hoy el monte de los olivos está presentando una grieta de casi 15 centímetros por toda la mitad. Es decir, ellos se dieron cuenta ya que el monte de los olivos está empezando a agrietarse e intuyen que pasa una falla sísmica por allí, que el monte se rajará en algún momento. Pero ya Zacarías está diciendo, siglos atrás, que Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se rajará en dos. Entonces, eso es cumplimiento a lo que dice la Escritura. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad hacia el mar, bueno, etcétera. Aquí está contando lo que va a suceder. Bien, esto quería para que usted viera lo que va, o la manera como se va a desarrollar esa batalla, la batalla de Armagedón. Muy bien. Entonces miremos aquí las diapositivas. Tenemos aquí el capítulo 19, del 11 al 21, donde estamos ubicados, ¿verdad? También tenemos Mateo 5:5, 23,
31 al 46, que nos habla precisamente de esto que tiene que ver con el tema de la segunda venida. Dice que este suceso, la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón, será el final de los 7 años o la semana 70 de Daniel. Ahí termina. Israel estará huyendo de los ejércitos de la tierra tras la abominación desoladora, es decir, cuando les profanan su templo y se van contra ellos. Huirán al desierto y serán encerrados frente al monte de los olivos. Cristo aparecerá posando sus pies en este monte y rajándolo por la mitad para que Israel escape. Zacarías 14, ya lo vimos. Israel se convertirá a toda la nación, es decir, toda la nación se convertirá ese día. Toda la nación se convertirá a Cristo, se convertirá al Mesías. Cristo con la espada de su boca los vencerá. Miremos Isaías 63. Isaías 63. Vámonos allí. Isaías 63. Isaías capítulo 63. Mire lo que sucederá. Versículo 1. Dice: el día de la venganza de Jehová, es decir, en el momento de la batalla, del juicio. Mire lo que va a suceder. Recuerde que el jinete que Juan nos describió, que es Jesús, que trae el nombre de Rey de Reyes, Señor de Señores, etc. Dice que venía vestido con unas ropas ensangrentadas o teñidas de sangre. Bueno, ok. ¿Por qué venir de esa manera? ¿Por qué venir, digamos así, vestido de esa manera? Vamos a verlo. Isaías 63.1 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, dice, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y lo hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas en el día de la venganza que está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces está hablando precisamente, dice el versículo 6, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que está contando lo que el juicio de las naciones que va a acontecer allí en el valle de Armagedón. Entonces allí nos está mostrando que se pisará del lagar, es decir, habrá mortandad, habrá un juicio tremendo. Dice: Cristo juzgará las naciones. Mateo 25, 31 al 46, ¿cierto? Allí nos habla acerca de eso, les comentaba hace un momento. En Mateo 25, versículo 31 al 46. Allí habla del juicio a las naciones. Usted lo puede leer con más detenimiento en su casa, pero el verso 31 comienza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono para gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, es decir, hará un juicio a las naciones, juicio que comienza precisamente en ese momento en el valle de Armagedón, juzgando a las naciones, ¿verdad? Entonces allí comienza esto. Muy bien. Destruirá al anticristo. Eso sucederá allí con la segunda venida. A la bestia, al falso profeta. Judas lo habla. Segunda Tesalonicenses habla esto. Apocalipsis también. Y Zacarías 14. Y establecerá su reino milenial. Que eso es de lo que vamos a hablar más adelante. Lo que tiene que ver con el reino milenial. Pero quiero mostrarle un texto. No tengo acá la cita, pero ya se lo voy a mostrar. Apocalipsis 14. Vamos allí. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Versículo 20.
dice, esto tiene que ver con el juicio, ¿no? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Está diciendo, o está contando, que cuando él va a pisar ese lagar, en el furor de su ira, que es en el momento de la batalla de Armagedón, dice que habrá sangre, será tal mortandad, habrá una mortandad como nunca, que la sangre subirá, dice, el río de sangre que correrá por ese valle, subirá, dice aquí, hasta los frenos de los caballos. Y dice que hasta por 1600 estadios. Alguien sacó la cuenta y dice que son aproximadamente como unos 300 algo kilómetros. Es decir, será una inmensidad donde habrá sangre en ese día de la batalla. Así de que prácticamente con la segunda venida de Cristo, ya explicamos lo que viene a ser, y la aparición de Jesús allí sobre el monte de los olivos. Ya le uso aquí una cita que viene a la mente y no la quiero dejar pasar. Prácticamente con esto, con la venida de Cristo, la segunda venida, y el poner sus pies sobre el monte de los olivos, a dejar escapar a Israel y hacer la guerra contra el anticristo, el falso profeta, echarlos al lago de fuego y hacer el juicio de las naciones, con eso prácticamente está terminando lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, o los 7 años del anticristo. Mire por favor Zacarías capítulo 13. Quiero terminar con esta cita, porque es que ahí va a suceder algo tremendo. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Dice el versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué nos está contando aquí Zacarías? Nos está contando que viene el momento y que viene el tiempo en que la nación de Israel, en medio de la persecución, la lucha, y en medio de ver que están encerrados frente al monte, y aparece Jesús allí, dice que entonces ellos verán a Jesús, que viene en su caballo, con sus ropas untadas de sangre, y viene y se presenta allí, y les abre el monte para que ellos puedan escapar, y entonces Israel, en ese momento, Israel verá a Jesús, y comenzarán a comprender por qué la sangre, por qué las heridas en sus manos, y le preguntarán, ¿por qué traes esas heridas? Y él le dirá, fui herido en casa de mis amigos. En ese momento se cae el velo, la venda que está puesta sobre la nación de Israel, que no conocieron y no reconocieron al Mesías. En ese momento toda la nación de Israel, toda, a una sola voz, reconocerán que ese que está allí, que vino a pararse sobre el monte y abrirles el camino, ese es el Mesías Jesús a quien ellos crucificaron. En ese momento se va a caer el velo sobre la nación de Israel. Y ellos van a comprender que a ese que está ahí, que otra vez viene a abrirles camino, a ayudarles, Él es Jesús. Entenderá qué significa eso de ser herido en casa de mis amigos. Y dirán, claro, Él vino, Él fue el que crucificamos hace unos siglos. Él fue. Lo reconocerán. El pueblo de Israel a una se convertirán a Cristo. Y toda la nación salva entonces subirá por el medio del monte de los olivos, escapará o irá, y ya él se quedará enfrentando esto. De esa manera tan maravillosa, termina lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, o los 7 años del anticristo. ¿Qué es lo que va a venir a continuación? Bueno, pues a continuación viene lo que se conoce como el establecimiento del reino milenial, que es lo que vamos a estudiar también. Pero también tenemos que mirar algunos sucesos, algunos eventos que están en la semana 70 de Daniel, pero en el cielo. No pasan aquí, pasan en el cielo. Entonces, dejemos hasta ahí y vamos a mirar entonces los sucesos que pasan en el cielo
en esa misma semana 70 de Daniel. Ya vimos los sucesos sobre la tierra y cómo terminan los 7 años. Ahora vamos a mirar qué pasa con algunos sucesos que van a estar ocurriendo en ese lapso de tiempo, pero en el cielo. Así que, amados hermanos, espero que haya sido de bendición la enseñanza en esta noche, que hayamos aprendido, que hayamos podido comprender un poco lo que nos enseña el Apocalipsis sobre los tiempos del fin y nos ubica en la historia. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta hora y de esta manera pues nos despedimos. Padre bueno, maravilloso Dios, te agradecemos, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, por tu favor. Te agradecemos, Padre bueno, que nos hayas enseñado en esta noche, nos hayas mostrado a través de tu palabra. Permítenos, Señor, seguir creciendo en sabiduría, en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Revélanos tu palabra, enséñanos, Señor, y que podamos estar prestos y apercibidos para estos últimos tiempos, Señor, y lo que tú tienes preparado. Muchas gracias, Señor. Bendice cada vida, cada familia, cada hogar en esta hora. Dales provisión, bendición, tu cuidado, Señor, sobre cada uno de ellos. Guarda cada familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga y nos vemos mañana.